Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Es el momento de conversar con el doctor Santiago Orbe, el ex experto en seguridad y defensa nacional, y precisamente vamos a hacer algunos análisis con este caso que ha conmocionado al país y es la desaparición forzada de 4 menores de edad que lamentablemente sus cuerpos fueron encontrados sin vida y calcinados después de haber sido torturados. Y en ese marco le empiezo preguntando, doctor Orbe, ¿cuánto compromete esto a las Fuerzas Armadas, tomando en consideración que son 16 militares que aparentemente están como presuntos responsables? Licenciado, buenas tardes, buenas noches también. Un saludo afectuoso a toda su distinguida audiencia y por supuesto, pues expresándole antes que nada, tanto a usted como a su equipo de trabajo y precisamente a aquellos que tienen la gentileza de dispensarnos siempre con su audiencia, pues expresarles mis mejores deseos para este año 2025. No son muy auspiciosos en términos de la política interna o de la política externa también, pero hay que poner sobre todo y por encima la necesidad y el comprometimiento de todos para, desde nuestros pequeños espacios, desarrollar mecanismos, no de sobrevivencia, sino de altivez, de valentía y sobre todo de crítica interna a la hora de entender que también somos parte responsable de muchos de los sucesos que acontecen en nuestro país. Ya con su pregunta, eh, es muy triste todo lo que está pasando. Ha sido muy doloroso ver el silencio institucional y cómo, a medida que pasaban los días, este silencio institucional se transformaba en una forma de campañas o construcción de las narrativas al respecto de la descalificación de las personas que habían desaparecido, de los niños que habían desaparecido. Y esto es lamentable porque eh, se busca cualquier forma o de cualquier modo tratar de justificar lo injustificable. Se busca tratar de tapar aquel mal procedimiento que ya se ha advertido muchas veces en este mismo espacio, querido licenciado. En este mismo espacio habíamos hablado al respecto de lo peligroso que es y lo inoficioso que puede llegar a ser poner a Fuerzas Armadas en temas de seguridad. Claro, las dinámicas internas, las dinámicas sociales, la misma fenomenología del crimen organizado hace que se transformen de alguna manera o se exija a los estados que dentro de las instituciones estratégicas como de seguridad, defensa e incluso relaciones internacionales, hay una modificación y una reevaluación permanente de la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos, por ejemplo, a miembros institucionales de Policía Nacional que ya tienen especialidades muy elevadas a la hora de enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia organizada en general, con grupos especializados como el GOE, el GIL, el GEMA, en fin, son unidades especializadas que entran ya en la línea del ejercicio táctico operativo. Tal es así que muchas de estas unidades operativas han superado en mucho la acción operativa de muchas Fuerzas Armadas. Eso habla bien, por ejemplo, de la capacitación de estas unidades élite de Policía Nacional. Pero son precisamente unidades que prácticamente se encuentran para esto, que trabajan dentro del territorio. Y vemos cómo se necesita cada día más o se acude a Fuerzas Armadas, sobre todo desde el sector político, para que no solamente desde el efecto mediático que pueda tener la presencia de los militares en las calles, sino también porque hay ciertos y justos requerimientos por parte de la sociedad de dar más control. Entonces se acude a estos militares y se busca una forma de especialidad que les permita a ellos trabajar en el conflicto urbano a nivel interno. Y ahí es cuando se presentaban Claro. nuestras dudas, nuestras Ya, doctor divergencias y Orbe, sobre todo ¿pero nuestras usted cree inseguridades. que si las Fuerzas Armadas se retiran de las calles para contribuir con la Policía Nacional para combatir a las mafias delincuenciales, no cree que se le estaría cediendo espacios a las mafias criminales? Ese es el otro tema, licenciado. El tema es que el Estado ha olvidado precisamente en términos estructurales la posibilidad de tener presencia en aquellos sectores donde se dice
que existen los gérmenes o donde se empiezan a desarrollar estas organizaciones criminales, donde nace el delito. Pero lamentablemente no es así. Eso también es otra forma equivocada de tratar el tema. Se ha tratado de buscar un conflicto interno que no hay, una guerra interna que no hay. Sí hay inseguridad, por supuesto. Hay una forma de impunidad en términos de las instituciones de control. Por ejemplo, Fiscalía, por ejemplo, el sistema judicial, que también permite que delincuentes con cuello blanco transiten libremente por el país. Entonces, esto es de parte y parte, yo creo. Y como usted bien dice, lamentablemente el efecto de seguridad que puede tener en las personas es evidente, es real. Pero ¿esto soluciona el problema? No. Vemos que Fuerzas Armadas y Policía Nacional no están preparadas para el desafío o para los desafíos del presente y no se diga del futuro. Yo creo que este, esta, este, esta situación tan difícil, la pérdida de estos niños, el mal trabajo operativo, la falta y el pasarse todos los protocolos al respecto del tratamiento para estas personas, para estos menores de edad que fueron detenidos, nos habla precisamente de la necesidad de repensar cómo operan Fuerzas Armadas, cómo está operando Policía Nacional. Nos obliga a tomarlo esto con mucha cautela y proponer en la mesa del debate. Claro, ¿Qué está pasando con los sistemas de doctrina de Fuerzas Armadas y claro. Policía Nacional? ¿No esperan escenarios distintos o nunca estuvieron preparados para estos escenarios? Tampoco los quieren ver y lo estamos corroborando cuando seguimos precisamente tocando este tema. El tema de la vulneración a derechos humanos, Ujú. el tema en que no se ha solucionado las crisis de inseguridad, que sigue latente la inseguridad en la ciudadanía. Entonces, vamos, la paz eterna no existe, pero el conflicto interestatal, interno, tampoco es que es Eh, anticuado. Y esto ha venido pasando durante algunos años y no se ha solucionado. Esto de sacar militares al control de la seguridad pública es un efecto de imagen para los gobiernos, pero mucho harían a la hora de construir una política pública que sea integral y que abarque tocar muchos de los temas sobre los cuales existen estos vacíos y estas falencias que hacen proclive que nazca, por ejemplo, el germen de la violencia, el germen de la inseguridad, el germen de la impunidad, por Ujú. ejemplo. Permítame, doctor Orbe, hacerle la misma pregunta, pero con otros insumos y de otra manera. Porque usted mencionó que la institución o las Fuerzas Armadas mantuvo un silencio institucional frente a esta grave situación, porque si no fuese por uno de los padres de familia que denunció a través de las redes sociales este caso de la desaparición hasta ese momento de 4 menores de edad, probablemente no se hubiera hecho tanto ruido y no sabemos hacia dónde se hubiera dirigido este caso gravísimo. Y en ese aspecto o en ese contexto, cuando usted menciona que ha habido un silencio institucional, podríamos decir que las Fuerzas Armadas estaba encubriendo este caso inicialmente y por tanto le pregunto o le vuelvo a preguntar o a repreguntar la pregunta inicial que le hice. ¿Esto comprometería a las Fuerzas Armadas? Por supuesto, licenciado, por supuesto. Y no es solamente este caso, hay muchos casos en los cuales Fuerzas Armadas parece que lo han dejado pasar y que han quedado en el tiempo, parece que en el olvido. Y se ha abusado precisamente de este fenómeno de las noticias, de la inmediatez, del fenómeno de las narrativas a través de los medios de comunicación que son tan inmediatas. Y lamentablemente no se ha tocado una forma de investigación permanente sobre algunos casos. Y ahora aparece esto. Lo más doloroso es esto, licenciado. No solamente el silencio inicial, sino después la construcción de la descalificación de las personas desaparecidas para tratar de alguna manera de decir es que eran delincuentes, es que eran esto, es que eran esto otro. Pero existen procedimientos, Por existen supuesto. protocolos ¿Y y en qué Fuerzas falló Armadas entonces no ahí estuvo a la ese altura de grupo? ¿En qué aquel. falló ese grupo de militares? ¿Estuvieron o no delinquiendo estos menores de edad? ¿En qué falló en el protocolo? ¿Debieron transferirlo directamente a la Verá, Policía Nacional porque eran los encargados del procedimiento, de darle el curso pertinente al procedimiento? tengo entendido que estos mecanismos de acción de militar obligan a que también tenga un miembro de Policía Nacional dentro de cada una de estas actividades, ¿verdad? No, no apareció el miembro de Policía Nacional, no se notificó esto tampoco.
tengo entendido que el protocolo de acción nunca fue cubierto al respecto del tratamiento de estos menores, ni siquiera la forma en cómo fueron detenidos. Afortunadamente, hubo un padre que protestó, un padre que, como cualquier padre en su legítimo derecho y preocupación, pues hizo público este tema. Y en Porque de lo desesperación por la contrario, vida de sí, sus hijos, inclusive. porque incluso, esto es lo más lacerante en nuestro país, incluso la muerte para estos ciudadanos, para este tipo de ciudadanos, parece que es ambigua, parece que no debería existir, parece que no son visibles para el Estado. Y ahí viene lo que más me dolió a mí, la narrativa de los funcionarios de gobierno y de Fuerzas Armadas que trataban de justificar esto, aduciendo que los muchachitos, los jugadores de fútbol, estos niños, eran pues miembros o parte de estructuras criminales organizadas. Sea o no sea así, el hecho es que había un protocolo, se debe exigir un protocolo, pero el mismo no funciona si es que no existe la conciencia al respecto o la responsabilidad al respecto de cuándo la sociedad civil debe retomar su tradicional poder y de cuándo el mismo debe ser delegado a agentes de control. Vulneramos nuestros derechos fundamentales por la necesidad de más seguridad o queremos más seguridad y aceptamos la vulneración de estos derechos que vemos violentados a diario. Yo creo que eso es inadmisible. Y yo creo que eso nos obliga a repensar nuevamente las doctrinas de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Nos obliga a pensar esto porque lamentablemente no son hechos aislados, que vienen sucediendo muchos de aquellos. Y aparecen personajes públicos, ex miembros de Fuerzas Armadas, que dicen que no hay que denostar a todos los miembros por el error de unos pocos. Pero les recuerdo que institucionalmente se hicieron las narrativas de descalificación ante estas personas que desaparecieron en manos de los militares. Y eso es lo Perfecto. doloroso, Pero en todo eso es lo caso, a peligroso. través de este caso, aún existen algunas situaciones confusas. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿en qué otros casos se ha conocido públicamente que los militares se han extralimitado en el uso de la fuerza? Si se dicen que con delincuentes que son mucho más peligrosos no han optado por realizar este tipo de torturas y mucho menos desaparecer a ciudadanos. ¿Cómo hacerlo entonces, o cómo entender que lo hicieron con estos menores de edad, hayan o no hayan estado delinquiendo? O sea, ¿dónde está la doctrina humanista, por ejemplo, que forma parte del procedimiento de formación de los militares? Por eso debemos evaluar precisamente los elementos de doctrina y repensar el papel de Fuerzas Armadas, repensar el papel de Policía Nacional y de su estructura, porque estamos viendo que no son hechos aislados, no son hechos que suceden eventualmente, ya que si los mismos fueran de ese caso, igual, es decir, ameritarían una investigación pormenorizada de los hechos y de las personas que autorizaron todo este tipo de accionar de los miembros de Fuerzas Armadas en Policía Nacional. Pero como le dije a un inicio, licenciado, es un efecto que es visualmente agradable y efectivo en términos políticos para la imagen de los gobiernos. Siempre se recurre a Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas, y en este caso también Policía Nacional, han sido consecuentes con esto de una forma bastante irresponsable, porque ellos mismos, bueno, claro, también el Estado de Derecho no va a cambiar el estado de la naturaleza humana, es decir, se contriñen y se subordinan a las lógicas de poder y son consecuentes con las mismas porque es muy cómodo como están. Pero repensar lo que le estoy diciendo, elementos doctrinarios, elementos institucionales, es preocupante, porque les quitaría incluso muchos de los privilegios que ahora se les critica, que son privilegios que son innecesarios en tiempos de paz. Fuerzas Armadas tenía su lógica y su presencia predominante en En un épocas que periodo estábamos en conflicto, claro. de guerras, de conflicto. En efecto, coincido con usted, mi querido doctor Orbe, que las Fuerzas Armadas fueron formadas para estar listas para guerras convencionales. Pero ¿no cree que el país también está viviendo una guerra interna que es totalmente diferente porque estamos enfrentando a mafias delincuenciales que ni siquiera sabemos contra quién estamos enfrentándonos porque aún no se puede cuantificar cuántos miembros tienen estas mafias consideradas terroristas que se presume estén entre 40 y 60 mil miembros y que por tanto sí sería necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en esta guerra interna que va a costarle muchísimo al país.
y ahora mismo está costando inclusive sangre y violencia. Este es el tema, ese es el dilema, licenciado, porque cuando nosotros vemos los ejemplos de muchos de los países cercanos al Ecuador que han tocado el tema precisamente de la delincuencia interna como guerra, vemos que la misma no solucionó absolutamente nada y más bien fue un derramamiento de sangre, un gasto de ingentes recursos económicos, cooperación directa necesaria para manejar estos gastos que implica tener o determinar que hay una guerra interna en un país y que no se soluciona nada. Eso es lo que está pasando en el Ecuador y por eso digo que es bastante irresponsable por parte del gobierno, incluso haber mencionado el tema de que hay un conflicto interno. Sí, hay delincuencia organizada y es un tema de violencia estructural que se ha dado precisamente por la ausencia del Estado, por la falta de una política pública de seguridad, de defensa, de relaciones internacionales y de muchos otros temas. Una política de seguridad, por ejemplo, que implique la transformación de los agentes institucionales para este efecto, para la modificación de los elementos doctrinarios de Fuerzas Armadas, si es que ya se les quiere incluso hacer participar dentro de las actividades de seguridad interna de un país, que es bastante contraproducente, que es bastante peligroso. Entonces, no se han tomado las medidas de forma responsable. Mire, a mí me parece que los estados, ante una perspectiva de evolución, son aptos, se adaptan. Pero paradójicamente, los que no les gusta adaptarse para estos cambios, para esta evolución que, como usted ha mencionado, es evidente, porque hay una situación de inseguridad que es evidente, son precisamente estas mismas instituciones. Pero como lo dije, para ellos es muy útil sus intereses de participar con injerencia directa en el mantenimiento de órdenes y sistemas de política y de gobierno que son afines y que les son útiles para mantener o de alguna forma tener estos aspectos inamovibles, adaptar doctrinas, considerar o repensar la forma en cómo operan estructuralmente estas instituciones. Entonces, yo creo que este tema de los niños fallecidos ya nos debe obligar a repensar cómo nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas, qué tipo de policía necesitamos en estos momentos, pero fundamentalmente exigir una política pública de seguridad y defensa. Eso no hay. Por eso vemos inmediatamente las narrativas que se construyen Claro, alrededor de aquello, ¿no? Hay una guerra claro. interna, perfecto, que Ya, ingrese Fuerzas perfecto. Armadas, pero ¿con qué Doctor Orbe, garantías? ¿Con qué preparación? ¿Con qué bien. doctrina? Y ahí Ahora, viene en el todo inconveniente. caso, aún no se esclarece eh, en qué medida las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad directa o indirecta. Pero, por ejemplo, hoy un tribunal penal ya dispuso prisión preventiva para los 16 posibles responsables, los 16 militares posibles responsables que pertenecían a la base de Taura y que son parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Cuán importante es la revelación de lo que sucedió de estos 16 involucrados en este caso? Mira, licenciado, es muy importante, pero también es muy preocupante, porque este caso se hace público Ajá. por las demandas públicas de un padre de familia y porque había cámaras. ¿Se imagina usted el caso de que no hubiesen existido cámaras en el sector? ¿Se imagina usted el caso de que le hubiese callado también al padre? ¿Cuántos de estos casos no conocemos que en este momento se encuentran en la Corte Penal o que se encuentran precisamente buscando justicia al respecto de estos temas? ¿Cuántas veces habrá pasado aquello? Es bastante delicado y no se lo quiere dimensionar, se lo quiere tapar y ahora se está ocupando la figura de un conflicto que puede poner en duda la seguridad jurídica del gobierno actual como legítimo heredero de la delegación por el voto popular. Es decir, un golpe de Estado. Eso es jugar, porque si nosotros hacemos un análisis estricto, jugar con la opinión pública, tratar de tergiversar los hechos, no asumir responsabilidades. Hay 16, como usted me dice, miembros de Fuerzas Armadas que han sido detenidos para indagaciones. Y los oficiales, y el comandante general que mintió, el comandante general que dijo que eran delincuentes y que no, Fuerzas Armadas nunca tuvo nada que ver con ello.
¿Qué pasa con Claro. ellos? No se les hace nada. Hay esos Contradicciones niveles de del impunidad. del ministro de Defensa, contradicciones del jefe del Comando Conjunto de las Claro. Fuerzas Armadas, etcétera. Ahora, pero también cuán clave pudiera ser la persona que aparentemente se dio su celular, su móvil, para que los menores se pudieran contactar con sus padres. Todos esos son datos, todos esos son indicios, Porque todos esto, son aquí sí esos existe una elementos. rareza, porque Sí, claro. las Fuerzas Armadas, ¿por qué tendrían que capturar o retener a unos menores y posteriormente cederle el teléfono para que se contacten con los padres de familia? ¿Eso no le parece una rareza, Son doctor Orbe? contradicciones, son cosas que tapan aún más los lamentables hechos que deben haberse dado antes al lamentable fallecimiento de estos muchachos. Por ahí escucho en las redes, veo en las redes, escucho en medios de comunicación que hablan sobre conjeturas peligrosas. Y esto se abre precisamente por la forma en cómo es manejado el tema. Cuando existe o si existiese una doctrina clara al respecto, el tema fuera tocado directamente, sin medias tintas, para precisamente precautelar la seguridad de las instituciones que salvaguardan la seguridad y la defensa de los ecuatorianos. Pero no se dimensiona esto. Y es precisamente por eso le digo que es muy cómodo para los mandos policiales y militares, y en este caso militares, quedarse callados y ser consecuentes con las barbaridades que está pasando al respecto del silencio que se ha tratado de imponer sobre este caso. ¿Por qué? Porque es muy cómodo estar como están. Claro. Y es Tengo, difícil tratar de enfrentar claro, esto. tengo Y tengo es una muy última poco inquietud. probable que haya castigos al niveles jerárquicos superiores, porque los mismos están sosteniendo, si se quiere, al gobierno actual. Eso es lo que me está pareciendo a mí. Y esta lectura es lo que yo tengo como referente de todo lo que estamos viendo pasar en estas últimas horas. Me parece que debemos reaccionar y creo que existen los mecanismos institucionales Claro. para que esto suceda, pero no se los aplica, Ya, no doctor se los Orbe, escucha. eh, si las investigaciones ratifican que existió una desaparición forzada y compromete a las Fuerzas Armadas, ¿cuánto arrastraría a la institución como tal, al presidente de la República, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Verá, licenciado, puede que incluso haya una determinación judicial donde no hubo responsabilidad. Los hechos están ahí, las imágenes están ahí, hubo un mal procedimiento y lamentablemente esto va a traer mucha tela, sobre todo para el Estado ecuatoriano, en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo estoy convencido de eso. Y nuevamente Ecuador tendrá que asumir las consecuencias de la omisión y la irresponsabilidad de personas que se creen y que están en el poder y que no han sabido dimensionar las implicaciones y las responsabilidades institucionales que significa estar ahí. Es lamentable, es muy lamentable. Incluso que se dé un fallo favorable. Ya están las imágenes ahí. Y hay 4 familias que el 31 de diciembre estuvieron velando a sus hijos, a sus niños, y la sociedad parece que está, como decía Batistela, está en una forma de anomia permanente. La anomia no es el quimiportismo, sino la inacción de la inacción De política indolencia, de indolencia. Mi querido y doctor además de la Santiago indolencia, Orbe, que es doloroso. le quedo sumamente agradecido por sus aportes que son necesarios para hacer algunos análisis y sobre todo lo que queremos los ecuatorianos es que este caso gravísimo y que ha conmocionado al país y que le duele al país porque son 4 menores, indistintamente que hayan estado o no delinquiendo, ese no era el procedimiento adecuado, sobre todo porque eran niños, sobre todo porque eran niños. Creíamos que lo que queremos es que se esclarezca y que sea transparente y que si hubo o no gente que ha venido o que ha querido encubrir, así sean los más altos cargos, también deben de responder. También deben de responder. Muchísimas gracias, mi querido Santiago Orbe, por sus aportes. Nosotros nos estamos despidiendo a todos ustedes. Muchísimas gracias por su amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.